hoy día conocer el proceso de formación de los estados nacionales en América Latina, ¿ya? Tal como lo hicimos en la clase pasada con Europa. Y el aviso ahí de la prueba para el martes 26 de octubre en WebClass y el contenido que va a entrar en esa prueba, ¿ya? Entonces, nosotros ya conocemos los procesos que se vivieron especialmente en Italia y en Alemania, ¿ya? Y que ellos se unieron. Y sabemos que la alternativa también que tuvieron otros países fue salirse de un imperio más grande para formar un país independiente propio, ¿ya? ¿Qué pasa en América Latina? Eso es lo que vamos a ver nosotros. ¿Qué sucedió en América Latina en términos generales? ¿Ya? Entonces, situación en América Latina. Antes del proceso de independencia, estaban los virreinatos, en el caso de España, ¿cierto? Los virreinatos del Imperio Español. Los virreinatos del Imperio Español, no sé si ustedes recuerdan, ellos, los españoles llegan acá, se instalan acá, ¿ya? Crean todo un proceso político, de administración política, y una forma de administrar el territorio fue dividirlo en distintos sectores, ¿ya? Y esos sectores fueron los virreinatos, ¿sí? Y dentro de los virreinatos, por ejemplo, están las capitanías generales y otros lugares más. Pero en general dividieron, en el caso del Imperio Español, dividió el territorio en 4 virreinatos, ¿ya? El de México, o también se le llamó Nueva España. El de Nueva Granada. El del Perú. Así lo dividieron, ¿ya? En 4 zonas. Los españoles conquistaron desde México hacia el sur, ¿ya? Con la excepción de Brasil. Acuérdense que Brasil era parte del Imperio portugués. Entonces, desde México hacia el sur, ellos llegaron acá, conquistaron, se establecieron acá y dividieron el territorio en 4 grandes zonas: México, Nueva España, Nueva Granada, Perú y de La Plata. ¿Ya? Dígame. ¿Dónde estaba el de Nueva Granada? Nueva Granada era lo que hoy día son Venezuela, Colombia, Ecuador, toda esa parte norte de América. El del Perú estaba, bueno, Perú, una parte de Ecuador, Bolivia, Chile, ¿ya? Que era del virreinato del Perú. De La Plata era toda Argentina, Uruguay, Paraguay, y el de México, tal como el nombre lo dice, ¿ya? México y toda la zona del centro, Guatemala, ¿ya? Tenían distintas divisiones. Esto yo no se lo voy a preguntar en la prueba, digamos, a cuál pertenecía, pero sí, por ejemplo, después cuando veamos algunas características que se dieron acá. Ahora, este proceso va a comenzar con lo que se llama la independencia o de emancipación, ¿ya? Recuerden, yo voy a recordar así grandes rasgos. Se forman juntas de gobierno, ¿cierto? Acordémonos en Chile. Se forman juntas de gobierno, que en Chile se formó el 18 de septiembre de 1810, ¿ya? Esa fue la primera junta de gobierno. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué se forman juntas de gobierno? Porque España había sido invadida por Napoleón Bonaparte, que era francés. Napoleón sacó al rey legítimo español de su cargo y puso a su propio hermano, a José Bonaparte, ¿ya? ¿Qué hicieron los españoles? ¿Ustedes estarían de acuerdo con eso?
que sacaran al rey legítimo y pusieran a otra persona como rey, no estuvieron de acuerdo para nada. Entonces, ¿qué hicieron? Formaron juntas. En cada uno de los lugares de España, ciudades de España importantes, se formaron juntas de regencia. ¿Qué significa eso? Que ellos iban a gobernar mientras estuviera el rey impostor, podríamos decir, ¿ya? El que había, José Bonaparte, que había puesto Napoleón. Y esa misma situación se imitó, por decirlo de alguna manera, se siguió el ejemplo en América. Las juntas que se formaron no fueron para independizarse, fueron para seguir siendo leales al rey legítimo, ¿ya? Por lo tanto, cuando la gente dice, no, la primera junta se formó para independizarse, no es así. El objetivo de formar estas juntas fue para ser leales, mantener la lealtad hacia el rey, en este caso Fernando VII, que había sido capturado, estaba prisionero. Entonces, ¿qué pasa ahí? Se forman estas juntas en distintos lugares y después, a medida que avanza el proceso, ahí se dan cuenta que, sobre todo los criollos, se dan cuenta que pueden separarse de España. ¿Y por qué digo los criollos? ¿Quiénes eran los criollos? ¿Se recuerda alguien o no? El nombre lo han escuchado alguna vez, ¿cierto? En la época de la colonia en Chile estaban distintas clases sociales. Estaban los españoles o europeos, que eran los que tenían todos los, digamos, estaban en la clase alta, tenían todos los cargos. Y después venían los criollos. ¿Quiénes eran los criollos? Los campesinos. Los que eran mezcla español, mezcla... Esos son mestizos. Escúchenme bien, los criollos eran hijos de español y española, pero nacidos en América. Y el hecho de haber nacido en América los bajaba de nivel, por decirlo de alguna manera, para que entiendan. Por ser criollos, haber nacido en América, no podían acceder a cargos de poder, por ejemplo, cargos políticos, ser gobernador, no. Ser jefe del ejército, no. ¿Se fijan? Entonces los criollos vieron ahí la posibilidad de ellos tomar, digamos, un rol importante en los gobiernos de las colonias. ¿Por qué? Porque ellos tenían educación, si lo único que no tenían era esa calidad o ese nivel que les permitiera gobernar. Eran los que tenían la riqueza, ¿ya? Eran los que tenían mejor educación, o sea, estaban capacitados de cierta manera para llevar un país adelante. Entonces ellos aprovecharon y ahí empiezan el proceso en todos los países de emanciparse, de liberarse, de independizarse de España. Y ahí empiezan a haber guerras. En el caso de Chile, acuérdense que hay etapas que se le llamó la patria vieja, la reconquista, la patria nueva, ¿ya? Que es un proceso que se sigue en Chile de todo lo que es la independencia, hasta llegar finalmente a ser un país que se independiza de España. Ahora, la independencia de Chile recién se firma el acta de independencia en 1818. O sea que si nosotros hablamos de real independencia de Chile, tendríamos que estar celebrando 203 años de independencia. ¿Ya? Entonces, ahí estamos, no el 18 de septiembre sería lo correcto, sino que lo correcto sería febrero. Pero por distintas razones no se celebra esto, ¿ya? No se recuerda por lo menos ahí. Ahora, ¿qué pasaría con estos países que se independizan? Por ejemplo, en el caso de Chile, Argentina, que son nuestros vecinos, Perú, Bolivia, ¿tendrían problemas, por ejemplo, para ponerse de acuerdo para establecer fronteras? Ya, ahí ya empezamos con algunas dificultades. Entonces, este proceso no es tan fácil, ya nos vamos a separar y esto, no, porque hay que ponerse de acuerdo, ¿ya? Para evitar guerra, porque finalmente nosotros vamos a tener guerras por conflictos de territorio, por ejemplo. Entonces, vamos a ver aquí problemas que debieron enfrentar países en América Latina.
sea, de fijar fronteras, como entiendan la idea. ¿Hasta dónde va a llegar Chile, por ejemplo? ¿Hasta dónde va el límite con Argentina? Etcétera. En general, ellos mantuvieron los límites naturales, los límites que se establecían en tiempos de la colonia, ¿ya? Y en el caso de Chile, por ejemplo, se mantuvieron los límites que eran de la Capitanía General de Chile, el norte, desde más o menos la zona de Copiapó, en la actualidad, hacia el sur, y en la zona de la Patagonia sí era distinto, ¿ya? Era distinto. Nosotros ahora no tenemos la parte de la Patagonia porque es de Argentina, pero sí Chile se abría un poco hacia digamos, la Patagonia. ¿Ya? Vamos a ver mapas nosotros ahí. Ese era uno de los problemas. También otro problema con lo que se enfrentan fue cómo se iban a gobernar los países. Iban a tener un sistema centralizado, como nosotros lo tenemos ahora, o un sistema federal. ¿Se acuerdan? ¿Qué es lo que es un sistema federal? En el sistema central hay un solo Estado que ocupa todo el territorio y es autoridad en todo el territorio, como en Chile. Hay una ley que abarca todo el territorio. En el caso del federalismo, los estados o las provincias son autónomas, tienen leyes propias. Piensen en Estados Unidos, que es un estado federal. Cada estado tiene leyes propias. Y, por ejemplo, en un estado un delito es la pena de muerte. Si ese delito se comete en otro estado, no es pena de muerte. ¿Ya? ¿Me entienden? Y cada estado en Estados Unidos, cada estado que conforma Estados Unidos tiene leyes propias. Y están las leyes federales que los implican a todos. Nosotros no tenemos ese sistema. Pero aquí estaba la duda. Los gobernantes de la época estaban ahí. ¿Qué es lo que iban a hacer? Iban a tener un gobierno tipo centralizado o un gobierno federal. Hay países que decidieron por esto y otros, como Chile, que decidió por esta instancia. ¿Ya? Otra dificultad también, otro problema que podemos decir, son otro, digamos, problema que podríamos decir que enfrentaron es el proyecto bolivariano. ¿Qué es lo que era el proyecto bolivariano? Hacer de, por ejemplo, América del Sur un país o una nación. ¿Ya? Ese era el proyecto de Francisco de Miranda, de Simón Bolívar. ¿Ya? Era formar que toda América del Sur, por ejemplo, fuera un solo estado. ¿Ya? Cosa que ellos intentaron hacer, pero que en el fondo no resultó. ¿Por qué creen ustedes que no resultó? ¿Por qué creen ustedes que piensen en América del Sur, un solo país? Era mucho territorio, sí. Mientras más territorio, más difícil de administrar, de gobernar. Piensen, la gente que vivía ahí, ¿eran todos iguales? ¿O eran de distintas, tenían distintas, exactamente, distinto origen, distintas tradiciones, distintas culturas? ¿Ya? Por lo tanto, se encontró con problemas y no se pudo en verdad concretar este proyecto bolivariano. ¿Ya? Hay muchos que les molestaba eso. Entonces, no se hizo en el fondo este proyecto bolivariano. ¿Ya? Y en general siempre ha seguido esa idea permanente de que en el caso de América del Sur se formara una gran nación. Vean a poner la Gran Colombia. Como decir, Colombia viene el nombre de Colón, ¿ya? De Cristóbal Colón. Tengo que decirle que no puede comer en el cielo. ¿Ya? ¿Estamos juntos? Aguantes un ratito, me recreo, no hay problema. ¿Ya? Tenemos entonces problemas territoriales.
territoriales, cómo fijar los límites, una vez que ya estaban independizados, el debate entre centralismo y federalismo, también está el proyecto bolivariano que al final no se llevó a cabo, ¿ya? Tenemos también la intervención extranjera, porque aquí también una intervención extranjera. Ejemplo, España ocupó unas islas que están frente a la costa del Perú. ¿Ya? El Perú ya estaba siendo independizado y España ocupó esas islas, porque le interesaba por la gran cantidad de, por ejemplo, de guano que tenían. ¿Ya? El Perú obviamente se opuso a esa ocupación y empezó una guerra. Las islas son las islas Chinchas. ¿Ya? De hecho, en el PPT va el mapa con la ubicación y todo. Y hubo países que apoyaron al Perú, y en este caso fue Chile. ¿Ya? Chile apoyó, en este caso, a la guerra que hubo entre España y el Perú. Y de hecho fue tanto el conflicto que incluso Valparaíso fue bombardeado en esa época. ¿Ya? Los españoles llegaron a las costas de Chile y bombardearon Valparaíso. ¿Ya? Entonces, ahí hay una intervención de España. Más hacia el norte, México. México estuvo, bueno, Estados Unidos, ahí Estados Unidos fue muy importante. ¿Por qué? Porque quería ampliar su territorio. ¿Ya? Y la zona norte de México, que, por ejemplo, el estado de Texas, o de Texas, dice en inglés, era de México. Y hubo una guerra ahí. ¿Ya? Entonces, y la perdió, en este caso, México, y el estado ese pasó a Estados Unidos, todo ese territorio. Estados Unidos por un lado, y también está Francia. ¿Qué dice Francia? ¿Qué se dice? Francia intentó en México crear un imperio, ¿ya? Y el emperador se llamaba Maximiliano, ¿ya? Todo eso es intervención de otros países, cuando ya México era independiente. Entonces hay otras guerras, otros enfrentamientos. Entonces tenemos problemas territoriales, debate entre centralismo y federalismo, el proyecto bolivariano que no se llevó a cabo, la intervención extranjera que también hubo en distintos lugares. Ahora, piensen que estamos hablando de una época distinta. Eso no puede ocurrir en la actualidad. O sea, es impensable que un país venga y ocupe un territorio que es de otro. Ha sucedido, ¿ya? Pero es más difícil. En esa época no. Las potencias extranjeras se sentían con la autoridad de ocupar territorios. ¿Por qué? Porque ellos decían, nosotros somos más civilizados, nosotros nos vamos a civilizar, vamos a enseñarles nuestra cultura. ¿Se fijan? Épocas diferentes. Eso no es visto de esa manera en la actualidad. Entonces aquí, los países extranjeros, muchos les interesaba ocupar algunas zonas. Por ejemplo, en el caso de Inglaterra, Inglaterra era la potencia marítima más importante. ¿Ya? Y nosotros, en el caso de Chile, Chile tenía el dominio del Estrecho Magallanes, por ejemplo. ¿Ya? Que era una zona estratégica para los ingleses, porque sus barcos pasaban por el estrecho o bien por el paso Drake, que está más hacia el sur. Entonces Chile tuvo que ocupar esa zona, porque si la dejaba despoblada, los ingleses podían ocupar ese territorio, porque era un paso entre el océano Atlántico y el Pacífico, o a la inversa. Era el único paso natural. No estaba lo que hoy día existe, que es el canal de Panamá, que seguramente lo han escuchado hablar ustedes, ¿ya? Que es un canal artificial, ¿ya? Que funciona de distintas formas y que permite el paso de las naves de un océano a otro. Y Chile es uno de los países que más usa ese canal, porque obviamente acorta todo el viaje, todo el trayecto. ¿Ya? Tenemos entonces acá problemas entonces entre estos y algo que mencionamos delante, que es las diferencias culturales. Entre la población de los distintos países. ¿Ya? ¿Por qué? Hay países en donde la población sufrió un proceso de mestizaje muy rápido.
no solo somos producto del mestizaje, ¿ya? Otros lugares tuvieron un proceso más lento y la población indígena se mantuvo en un número bien importante, ¿ya? Lo mismo que la población de esclavos que trajeron desde África. Si ustedes se fijan, en América Latina hay países donde hay mucha población de raza negra y hay mucha población indígena. Y hay lugares que no se nota eso, ¿ya? Entonces, hubo hartas diferencias en donde la población europea fue más importante o más influyente, como queramos llamarle, pero hay muchas diferencias culturales entre los países, ¿ya? Entonces eso también era un problema en el caso de la formación de los estados nacionales, ¿ya? Hasta ahora, dudas, consultas, aportes. ¿No? Y aquí también, dentro de las diferencias culturales, está el fenómeno de la esclavitud, ¿ya? ¿En Chile habrían esclavos? ¿Qué saben ustedes? ¿Habrían esclavos en Chile, no? ¿Habrán existido? Existieron esclavos en Chile. Lo que pasa que aquí habían una menor cantidad. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que llegaron menos esclavos aquí? ¿Por qué creen? Acuérdense que lo que es un esclavo es un producto, no era una persona. Se compraba, se podía regalar, se podía heredar. No era una persona, por lo tanto no tenía ni un derecho. Esa es una visión, por eso son esclavos, ¿ya? Los esclavos eran muy caros y en Chile no eran pocos los que podían darse el lujo de pagar esclavos. No era tanto el clima, porque las personas se adaptan al clima. Nosotros, si vamos a un clima distinto al que tenemos en Chile, nosotros nos podemos adaptar, a lo mejor nos va a costar todo, pero nos adaptamos. Pero no era tanto el clima, era el precio que tenían los esclavos, ¿ya? Más que nada eso. Y llegaron especialmente a otras zonas. En el caso de Santiago no fue tan alto el número. Lo que sí, el trato no era muy bueno, por lo tanto muchos fallecían también bastante jóvenes. Lo mismo pasó con los indígenas. Recuerden que los indígenas eran la mano de obra de la minería. Y, como les digo, el trato que se les daba era abusivo, por lo tanto no se veían mucho. Por eso en Chile se nota menos esa presencia, pero hay otros países que sí se nota más. Y Chile fue de los primeros países que abolió la esclavitud, que es lo que declaró la libertad de vientre. ¿Qué significa la libertad de vientre? ¿Se acuerdan? Si el niño no tiene una madre esclava, era libre. Exactamente, que los hijos de esclavos nacían libres, ¿ya? Esa es la libertad de vientre. Y el país que al final, en 1888 más o menos, abolió la esclavitud fue Brasil. ¿Por qué creen que en Brasil se abolió después la esclavitud o se puso fin después a la esclavitud? ¿En qué trabajarían los esclavos en Brasil? ¿Qué mano de obra de qué actividad serían?